Muy buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos a Vladimir a la Una. Hoy nos acompaña Leonardo Palacio, él es presidente de la Cámara de Comercio de Caracas. Bienvenido al programa, Leonardo. Bueno, fuiste parlamentario, eres experto en materia tributaria. Tienes toda una experiencia en ese campo, ¿no? Y buenos amigos. Y buenos amigos también. Caramba, te recuerdo tus tiempos de diputado. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Bienvenido, vale, bienvenido. ¿Y en qué quedó la política en tu vida? ¿Quedó de lado? Bueno, la política siempre es algo como que uno lo acompaña. Lo que pasa es que una vez está del lado del espectador, otra vez del lado activo, pero siempre me ha acompañado desde pequeño. Si no la estoy estudiando, la estoy practicando, si no la estoy observando, pero siempre es algo que es común al ciudadano, eso es imposible dejarla. Así es. Fíjate tú, yo recuerdo siempre que te decían en Primera Justicia el negro Palacio. Y no en Primera Justicia, eso viene desde el colegio, desde que estábamos pequeños. Pero tú ¿cómo hiciste? ¿Te pusiste blanco de repente o qué? Pero bueno. Esa es la gran incógnita. Así es. Bueno, de verdad un gusto conversar contigo porque tenemos tiempo que no nos veíamos, que no hablábamos. Fíjate, Leonardo, hay mucha inquietud, mucha expectativa con respecto, primero a dos cosas, a las señales de recuperación económica que se notan en algunos ambientes del país, ¿no? Sobre todo en el sector comercio, restaurantes, ventas de licores, en vehículos, en fin, tiendas por departamentos. Hay un movimiento que se nota, que no se puede ocultar, que es parte de la vida. Ahora, también hay, por parte del gobierno, algunas medidas destinadas pues, a pechar, por ejemplo, las transacciones en dólares. Entiendo que ha habido marcha y contramarcha en ese sentido, que no hay acuerdo total con respecto a cómo sería el esquema, pero me gustaría saber cómo reacciona el sector comercio frente a este ambiente económico en el país. Fíjate que no solamente es el sector comercio, es el sector industrial, es el sector de los prestadores de servicios que representamos nosotros en el área metropolitana, en la Cámara de Caracas, pero es también el ciudadano. El gobierno ha querido desde hace tiempo, y específicamente en la reforma del IVA del año 2020, enero del 2020, pretender gravar lo que venía de parte de la remesa. Había un proceso de dolarización, existe un proceso de dolarización incentivado por el propio gobierno. Incluso el presidente Maduro en una oportunidad dijo que gracias al dólar se había podido tener una válvula de escape, una despresurización importante de la economía, pero el gobierno pretendió siempre ponerle la mano por la vía impositiva al dólar. Planteó lo del impuesto al valor agregado y pretendió establecer un incremento de una alícuota diferencial, diciendo que era el mismo IVA, y no era el IVA, era simplemente un nuevo impuesto dentro de la ley del IVA que se transformaba en un impuesto al medio de pago. Entiéndase el uso de la divisa o un criptoactivo distinto al petro, cuya característica de constitucionalidad o inconstitucionalidad veremos más adelante. En todo caso, eso no prosperó. Obviamente era muy difícil, un IVA generalizado, que todo el mundo le dijera, vamos a estar grabados por cuando vas a un bodegón, vas a una tienda, vas a pagar un kilo de carne y resulta ser que pagas el dólar y vas a perder la exención porque vas a tener un pago del impuesto. Pasó el tiempo, la vicepresidenta de la República a mediados del mes de noviembre del año pasado anunció que era necesario incentivar el uso del bolívar y que en consecuencia iban a plantear a la Asamblea Nacional una propuesta de incremento del tipo impositivo, de la alícuota impositiva, del porcentaje del impuesto a las grandes transacciones financieras para aquellos pagos que se hicieran en dólares. Y es lo que se ha llamado el impuesto al dólar, que no es más que un impuesto del medio de pago, es decir, un impuesto que se grava cuando tú utilizas el dólar, seas persona jurídica, contribuyente especial o persona natural. Independientemente del monto. Clásico. Independientemente del monto, por lo menos hasta el informe que fue aprobado en segunda discusión, que venía de la Comisión Permanente de Finanzas y Desarrollo Económico. ¿Qué es lo que sucede? Que desde el sector comercial estamos alertando que eso afecta la capacidad de consumo, de pago del usuario, del ciudadano, de la persona de a pie, que va a ser difícil, que son mayores costos de transacción de operación que no se le reconoce al empresario, y eso va a nivel del industrial, del comerciante y del prestador de servicios, porque operan dos cosas. Cuando hay relaciones entre dos contribuyentes especiales, que hay otro elemento, aquí contribuyentes especiales todo el mundo, contribuyente especial que por efecto de la inflación y en mala utilización de la unidad tributaria, dejar rezagar la unidad tributaria con respecto a la inflación, llevó que a un número de personas pequeñas y medianas empresas hubo un dragado y lo llevaste a una categoría que no tienen. Que esa categoría es perfectamente válida, aceptable, la incorporamos en el año 94 para tratar de perfeccionar y especializar la administración tributaria. Claro. Obviamente, cuando tú haces contribuyente especial a todo el mundo, la reforma es generalizada y es donde se da cuenta el gobierno que era preferible gravar la divisa
o el uso de la divisa por vía del impuesto a las grandes transacciones financieras, porque tienes el discurso del presidente Maduro, tienes el presidente de la Comisión de Finanzas, Jesús Farías, y tienes al diputado Lobo. No, esto no es un impuesto que va a afectar a los consumos de las pequeñas empresas ni de las personas naturales, va a ser el gran capital, las grandes transacciones son mentiras. Eso es claro como el agua. Todo impuesto se traslada, todo impuesto tiene mecanismos de recuperarlo, claro, en el caso del IVA. Pero en el caso específico de un impuesto como este, cada vez que vas a utilizar y vas a pagar en dólares, tendrás entonces que nombrar a las empresas agentes de percepción, y cuando vaya Vladimir Villegas a adquirir un bien o recibir un servicio, va a pagar en dólares, entonces le van a cobrar el impuesto. Ahorita están entrampados, porque no saben qué va a pasar con la utilización de las tarjetas de crédito, que son en dólares, pero se traducen en bolívares, claro. Bolívares. Por ejemplo, tienes una cuenta en dólares y cuando tú pagas van contra esa cuenta, pero en bolívares. Por eso es normal en una economía que está dolarizada, de hecho. Entonces, pero fíjate, eso plantea un punto, Leonardo, perdón. Fíjate, si la moneda de uso legal, de curso legal en Venezuela es el bolívar, no es el dólar, ¿cómo vas a aprobar una ley para para pechar una moneda que no es moneda de curso? Está reconociendo que efectivamente hay una dolarización. Ajá. Está reconociendo que efectivamente no tiene solamente una moneda de referencia, una moneda funcional en bolívares, sino también estás utilizando como moneda de pago el dólar. Entonces está reconociendo esa situación. El problema está en que si tú tienes una economía dolarizada y tú quieres recoger todos los dólares o quieres buscar una manera de gravar esa masa monetaria, tú tienes que establecer reglas claras. Obviamente, cuando tú tienes ese repunte económico en ciertos determinados sectores, que no hay que negarlo, hay discusiones, que si es el problema de los bodegones, que si es el problema de la... Que si es una burbuja, que si es artificial, bueno. Hay que ver, claro, a futuro... Eso está en pleno desarrollo, como diría el hombre aquel. Aquel hombre. Lo que pasa es que vio parcialmente la situación y no la vio completa en el sentido de tratar de entender que estás afectando a la industria. Estás afectando a la industria porque estás favoreciendo el consumo de productos externos que no tienen generación de impacto en el empleo ni el pago del impuesto. Y además van en detrimento de pequeñas, por ejemplo, el tema de la cerveza. Por ejemplo, en estos días me encontré un amigo que tenía una empresa de cerveza artesanal, una microempresa. Quebró porque, bueno, ¿cómo compite él una cerveza nacional artesanal con la que viene que te cuesta 0.90? Y eso lo ves en el área de los refrescos, lo ves en el área de los productos, lo ves en los licores, donde efectivamente si tú eres importador de bebidas, si tú eres importador de ciertos determinados productos, ¿cómo vas a luchar con el que esté exento? Es la misma marca. Y tú ves un diferencial importante hasta de 25 o 30%. Claro. ¿Y cuál es ese 25 o 30%? Los impuestos específicos generales al consumo, las tasas de desaduanamiento y ciertos costos de transacción. Sin embargo, fíjate, también hay un hecho que es real. El Estado el Estado vive, aparte de sus ingresos producto de la producción de petróleo, etcétera, otras actividades, también vive de los impuestos. O sea, eso es que nadie lo ha negado. Nadie lo nega. Somos una economía tributaria. ¿Qué significa la economía tributaria? Las economías que viven de las transferencias de los particulares al Estado. Entonces, el Estado, ¿qué tiene que hacer? Entender que el empresario no es un enemigo, entender que el empresario es tu socio o que nuestro socio es el Estado. Y tú quieres tener una sociedad para ganar dinero. ¿Y cuál es la única manera que el Estado gane dinero con una empresa? A través de un sistema tributario claro, a través de procedimientos claros, seguridad jurídica, desregularización de la economía, que me permita producir, que me permita prestar servicios, distribuir, y en consecuencia, cuando yo gano, tú dices, ven acá, dame mi dividendo. ¿Y cuál es tu dividendo? El monto de los impuestos que tú vas a pagar por concepto de impuestos sobre la renta, por IVA, por otros impuestos que además hay que reconocer. El sistema tributario estaba en ruinas y con esto van a terminar de derribarlo, con el impuesto a las grandes transacciones. Me lo vas a explicar al regreso. Ya venimos con Leonardo Palacio, presidente de la Cámara de Comercio de Caracas. Ya volvemos. Comercio a la una.